Construir una vida no es fácil. Cada ser humano lo intenta a su manera. Algunos construyen sin pensar. Simplemente viviendo al día. Otros lo hacen planificando cada paso minuciosamente. Sin embargo, cuando creen tener todo listo, el resultado no es el esperado. Hay que reconstruir. Para poder reconstruir, hay que primero remover el fundamento y construcción equivocada. Y si aprendemos a hacerlo, Dios va a reconstruir nuestra vida. Hemos llegado a un momento muy importante en nuestra serie. ¿Y por qué les digo que hemos llegado a un momento muy importante en esta serie? Porque Dios ya nos dio los planos de la reconstrucción que quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero para poder reconstruir hay que primero remover. La reconstrucción que Dios quiere hacer en ti y en mí no puede ser posible, repito, si no hay arrepentimiento. La reconstrucción que Dios quiere hacer no puede ser posible si nuestra capacidad de elegir que Él nos dio la inclinamos hacia los apetitos de la carne o hacia seguir los planos de la serpiente. La reconstrucción que Dios quiere hacer no puede ser posible si tú dejas que tu cerebro, tu mente se llenen de pensamientos tóxicos y no has aprendido a llevar esos pensamientos tóxicos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. La reconstrucción que Dios quiere hacer no puede ser posible mientras tú insistes en seguir viviendo el ritmo que este mundo dicta en lugar de seguir el reposo del Señor. La reconstrucción que Dios quiere hacer no puede ser posible si tú insistes en llenar tu vida de argumentos y justificantes que lo único que están haciendo es proteger el pecado. Y la reconstrucción que Dios quiere hacer no es posible si sigue levantada esta fortificación de la altivez. Si queremos la reconstrucción de Dios, hay que primero remover todo esto. Y como lo mencioné el domingo pasado, y ahora les pido que lo podamos visualizar, es que Dios, porque nos ama, por su grande amor que nos tiene, ya tiene preparada la demoledora. Ya tiene preparada la demoledora para que en el momento en el que cada uno de nosotros estemos dispuestos, venga a remover todo lo que estorba. No nada más lo que está sobre los cimientos, sino que inclusive venga a remover el cimiento y el fundamento equivocado sobre el cual edificamos nuestra vida. Y si estamos dispuestos y llegamos a un punto en nuestra vida en donde quitamos toda máscara, si estamos dispuestos y llegamos a un momento de nuestra vida en donde quitamos toda apariencia y encaramos la realidad, Dios puede hacer una reconstrucción en tu vida preciosa. Dios puede hacer algo hermoso con tu vida. Y eso es lo que a veces nosotros queremos como ya ver el resultado. En una ocasión escuché a una persona que ha sufrido mucho, la verdad. Y al conocer un poco de su vida me doy cuenta que ha sufrido porque ha tomado malas decisiones y ha insistido en seguir construyendo su vida bajo los planos equivocados. Y en una ocasión esta persona frustrada, sufriendo, dijo: ya estoy cansado de esta vida. ¿Por qué no puedo vivir? Y en esa ocasión utilizó una palabra, ¿verdad? Como un príncipe de Dios. ¿Por qué tengo que seguir viviendo en esta? Y dijo una mala palabra. Y la realidad es que es muy obvio. ¿Por qué?
porque insiste en seguir queriendo levantar una construcción con un fundamento y una estructura equivocada. Tenemos que quitar la máscara, tenemos que quitar la apariencia. Acompáñame a Mateo 23, 27, porque Jesucristo fue muy claro en este punto. Mateo 23, 27. Dentro de todo el sermón que le dirigió Jesucristo a este grupo de personas, vamos a enfocarnos en el versículo 27. Palabras de Jesús. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El seguir obstinados en vivir con una máscara, en vivir aparentando, en ser hipócritas, no va a hacer absolutamente nada. Y la pregunta que yo le hago a Comunidad Viva es: ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? Si tú estás dispuesto, ayúdame entonces a orar, porque aquí está el mensaje de Dios que tiene para este domingo, en donde quiere venir a arrasar con toda la construcción antigua, vieja y deteriorada que tenemos por vida. Bendito Padre, venimos, mi Dios, y representando a esta hermosa iglesia, te digo que venimos en humildad, inclusive venimos humillados, inclusive, Señor, venimos avergonzados. Pensábamos que habíamos construido bien, nos gloriábamos de los muros y las edificaciones que habíamos levantado, pero ahora nos has mostrado, Señor, lo frágil y lo inservible que es. Y las circunstancias que hemos vivido, Señor, tú las has enviado porque tienes el propósito de remover todo lo que estorba. Y aquí está este mensaje de este domingo, Dios, en el cual yo te pido, Señor, permite que yo mengüe. Quítame, Señor, de en medio. No permitas que yo estorbe. Déjame predicar tu palabra, Señor, con denuedo. Déjame predicar la sana doctrina. No permitas, mi Dios, que la venga a adulterar. No me dejes adornarla. Tu palabra no necesita nada de adorno. Tu palabra está completa, está firme y es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y parte y corte con todo aquello, Señor, que de otra manera no podíamos, mi Dios, partir y cortar. Recíbenos, bendito Dios. Espíritu Santo, prepara nuestra mente, prepara esa arena en donde se enfrenta el espíritu y la carne, y haznos comprender tu verdad gloriosa, y deja que nos inclinemos hacia el espíritu y le demos la espalda a la carne. En el nombre de Cristo Jesús. Y Comunidad Viva dice amén, amén y amén. Muy bien, llegamos entonces a este momento en donde Dios ya nos habló de todos los elementos que Él quiere remover en tu vida y en la mía. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Pongan atención, por favor. ¿Por qué? Porque nosotros, por mucho que nos esforcemos, no podemos remover absolutamente nada. No está en nuestras fuerzas, no está en nuestras capacidades, no está en nuestros recursos. Sí, hemos dicho que para poder reconstruir hay que primero remover. Y a lo mejor tú salías domingo tras domingo pensando: tengo que remover esto y tengo que remover esto otro y tengo que cambiar. La verdad es que tú y yo no podemos remover de nuestra vida absolutamente nada. Y la prueba de ello es que tú analices tu vida en este momento y te preguntes si todavía tienes cuestionamientos en tu mente en la que digas: ¿por qué sigo actuando de esta manera cuando ya sé que está equivocada? Seguimos actuando de esa manera porque no hemos podido remover. A lo más que nosotros podemos hacer es simplemente darle pequeñas sacudidas a nuestra construcción, pero no alcanzar a remover en su totalidad el pecado.
Pero si la serie de reconstruir establece que para poder reconstruir hay que primero remover, el siguiente video nos va a ayudar a comprender cómo es que podemos remover. Así que por favor pongan atención. Ese vaso representa al ser humano. Esa agua sucia representa el pecado. Y ese vaso de agua limpia representa a Cristo. El pecado nos infecta, nos ensucia. Y repito, no hay nada que tú y yo podamos hacer para limpiarlo. Pero viene Cristo. Y Cristo, cuando llega a la vida de la persona, trae esa limpieza. Limpia nuestra vida del pecado. Y ve lo que el pecado quiso hacer con Jesucristo. No pudo hacer absolutamente nada. Y ve lo que Cristo hace con el pecado. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para remover. Pero si Dios Padre, Dios Jesucristo y Dios Espíritu Santo es el responsable de nuestra demolición en nuestra vida, removiendo el fundamento y la estructura equivocada, nos preguntamos, número uno, ¿cómo lo hace? Si nuestro Dios, Padre, Cristo y Espíritu Santo es el responsable de la obra de demolición y de remover lo que estorba de tu vida y la mía, la primera pregunta que nos hacemos y que vamos a contestar a continuación es, ¿cómo lo hace? Y la segunda pregunta que vamos a contestar posteriormente es, ¿cuál es la parte que nos corresponde a ti y a mí dentro del programa de demolición de Dios? Para poder entender cómo Dios hace la obra de remover, quiero que me acompañen a estudiar la vida de un hombre que experimentó en su vida una obra masiva de demolición por parte de Dios, que lo hizo uno de los hombres cuya vida es una de las mayores influencias e inspiración hasta el día de hoy. Y me refiero a Saulo de Tarso. Así que vayamos a la pluma de este hombre, quien nos va a dar un plano arquitectónico de la construcción que hizo de su vida antes de la demolición que Dios iba a traer. Vamos a ver el plano arquitectónico de Saulo de Tarso antes de la intervención de Dios. Acompáñame a Hechos 22:3. Es más, yo lo voy a leer para avanzar. Ustedes pueden verlo en la pantalla. Hechos 22:3. Pablo escribe: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Versículo 5: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hechos 18, versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Se refiere a Pablo, él tenía este oficio. Y Gálatas capítulo 1, versículo 14. Y en el judaísmo, dice Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Lo que aquí brevemente hemos descrito es este plano arquitectónico de Saulo de Tarso antes
de que llegara Jesucristo a su vida. Y esa es la manera en la que él construyó su vida. Nos dice que era originario de Tarso. Y Tarso es importante, ¿por qué? Porque aunque era una ciudad pequeña griega, era una ciudad rica en cultura, rica en filosofía. De tal manera que Saulo de Tarso creció teniendo acceso a esta información, lo que le permitió desarrollar su capacidad intelectual en esta cultura y en esta filosofía. Pero nos dice también que ahí en Tarso fue criado a los pies de un rabino llamado Gamaliel. Y Gamaliel era un rabino muy reconocido, y básicamente lo que hacían los rabinos era recibir a niños privilegiados, dotados. No cualquier niño judío podía asistir a los pies de un rabino, y le enseñaba la palabra de Dios de una manera profunda. Así que por favor entiende, Saulo de Tarso no era nada más un hombre diestro en la cultura y en la filosofía humana, también era un hombre conocedor de la palabra de Dios. Era un hombre muy capaz, un hombre muy inteligente. También nos dice algo muy interesante, porque dice: te vas a gloriar en la carne, yo me puedo gloriar en la carne mucho más. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que dentro de los planos arquitectónicos de Saulo de Tarso, él se inclinaba hasta cierto punto a gloriarse en la carne. En ese cuadrilátero donde se encontraba el espíritu y la carne, él mismo dice: me voy a gloriar en la carne. ¿Por qué? Porque tengo credenciales en mi carne, porque tengo yo un linaje, tengo una descendencia que me respalda. Y les dice él muy orgulloso: fui circuncidado al 8º día, como todo niño judío, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Se gloriaba en su carne, tenía todas estas credenciales. Nos dice también que él, antes de encontrarse con Jesucristo, estaba orgulloso de perseguir a la iglesia. Estaba orgulloso de encarcelar a los que seguían a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en sus planos él pensó: voy a construir de esta vida. Mi construcción tiene que ser una en la cual no tolere a los cristianos, porque están fuera de la palabra de Dios. Yo la conozco. Y se gloriaba de esto. También nos dice que tenía una profesión, la de su padre, tal vez la heredó, ¿verdad? Que era hacedor de tiendas, de tal manera que, pues, aparte de su inteligencia, tenía destreza con sus manos para hacer estas tiendas. Y nos dice que era celoso de las tradiciones de sus padres. Este era Saulo de Tarso, así había construido su vida. Y estaba muy orgulloso de la manera en la que lo había hecho. Y con todas estas credenciales podía él presentarse en cualquier escenario y demostrar una seguridad y una firmeza. Era un hombre preparado. No le intimidaba nada. Pero Dios tenía planes muy diferentes para la reconstrucción de la vida de Saulo de Tarso. Así que los invito a que vayamos al día y al momento en donde la demoledora de Dios vino a impactar la construcción de Saulo. Libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a ver el día y el momento en donde la demoledora de Dios vino a impactar la vida de este hombre. Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo:
yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió nada. Nos podemos dar cuenta de lo que comenzó a pasar en la vida de este hombre como consecuencia de lo que Dios estaba comenzando a remover. ¿Te puedes dar cuenta? Este hombre que se sentía orgulloso de todas sus credenciales, que había construido su vida de tal manera que él estaba convencido que era la manera correcta, tenía todas las cualidades, era inteligente, era docto en la cultura humanista, pero también conocedor de la palabra de Dios. Y de pronto nos dice en el versículo 6 que este Saulo estaba temblando y temeroso ante el encuentro que tuvo con Jesucristo, y cayó a tierra. ¿Cómo es posible esto? ¿No era un hombre que podía enfrentar cualquier escenario y superarlo? ¿No tenía todas las cualidades para en ese momento retar a aquella voz que le estaba hablando? ¿No estaba celoso de perseguir a la iglesia? ¿Cómo es entonces que se llena de temor y cae al suelo? No nada más eso, sino que en impotencia, cuando antes él podía moverse con toda libertad, ahora abre los ojos y no ve a nadie y tiene que ser llevado porque perdió la vista. Algo estaba pasando en la vida de este hombre, que de todo ese orgullo y gloria que tenía, comenzó a ser removido. Pero esto no es todo. Aquí no termina la obra de demolición de Dios en la vida de Pablo. Es el inicio nada más. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque esto aterra a muchos seguidores de Cristo, que cuando llega la obra de demolición de Dios, la soportamos en sus inicios y decimos: ay, qué duro es seguir a Jesucristo, pero vale la pena porque yo vengo arrastrando toda una vida que estoy cansada. Y soportamos ese primer golpe de la demoledora de Dios, pero de pronto nos damos cuenta que pues yo pensé que ya había terminado Dios con mi vida y había demolido lo que tenía que demoler, y nos damos cuenta que no, Dios continúa golpeando. Y pues tratamos de justificarlo y de entenderlo, y nos amparamos yendo a versículos bíblicos que dicen, bueno, la palabra dice que en el mundo iba a tener aflicción, pero que confiara porque Jesucristo venció al mundo. Y pues confío, pero siguen golpeando, y llega un momento en el que decimos: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir golpeando mi vida? ¿Cuándo vas a detener esto? Y es cuando muchos, repito, aterrados, prefieren mejor mantenerse a la distancia. No quieren meterse en serio con Dios. ¿Por qué? Porque Dios viene a demoler. En serio. Él no viene nada más, si tú se lo permites, a darte ahí unos golpecitos con el cincel y con un marro. Él viene a arrasar con tu vida. Y por eso les digo que en la vida de Saulo de Tarso era simplemente el inicio. Dios no había terminado con la obra de demolición. Así que acompáñame a ver lo que Dios le respondió a Saulo de Tarso, que a partir de ese momento dejó de ser llamado Saulo de Tarso para ser llamado ahora Pablo. Desde el encontronazo que tuvo con Jesucristo, dejó de ser Saulo de Tarso para ahora ser llamado Pablo. Y Pablo significa en griego pequeño. Del gran Saulo de Tarso pasó a ser el pequeño Pablo.
Así que, ¿qué fue lo que pasó? Acompáñame, continuando en Hechos 9, pero ahora versículo 10 en adelante. Dios continúa en la vida de este hombre, demoliendo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios continúa removiendo el fundamento y la estructura equivocada en la vida de Pablo. Y tú y yo y cualquier otra persona que considere seguir a Jesucristo y lea esto, puede argumentar lo siguiente y decir: ¿por qué haces esto en mi vida? Creí que venías a darme vida en abundancia y no me vienes a dar padecer en abundancia por causa de tu nombre. Si somos honestos, no sé si tú lo has pensado, yo lo he pensado, y en varios momentos en mi caminar con Jesucristo he llegado a decirle a Dios: ¿dónde está la vida abundante que prometiste? Porque no la veo, y lo único que veo es padecimiento tras padecimiento, y salgo de una y llega otra, y salgo de otra y llega la otra de más allá. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que Dios me está enseñando cuánto me es necesario padecer llevando el nombre de Jesucristo. Y yo soy responsable de continuar ese camino o decidir dar la vuelta y continuar construyendo de la manera en la que lo había hecho hasta ese momento. La estructura inservible de la vida de Pablo, por mucho que el ser humano se gloríe en estas credenciales, en realidad para los propósitos de Dios no sirve para nada. Repito, la estructura sobre la cual Saulo levantó su vida, estructura que para muchos hombres se sentirían orgullosos de tener esas credenciales, para Dios, para los planes de Dios, no les servía absolutamente en nada. Y Saulo de Tarso tuvo que ser detenido en la manera en la que estaba construyendo su vida, porque lo estaba haciendo de la manera equivocada. Y el gravísimo peligro que corremos es que no nos damos cuenta. Estamos ciegos, estamos cegados. Pensamos que porque venimos a la iglesia y servimos, inclusive soy pastor, bueno, ya tengo. Y Dios me dice: no tienes idea de la manera equivocada en la que has construido tu vida. Y por amor, Dios intervino. Así que cuando estés pasando una prueba difícil, no cuestiones a Dios y ponte a pensar en su lugar. Es por amor de Dios. Y aunque tu carne te diga: estás loco, estás loca, mira ya a qué niveles te llevaron de estar, orate, porque ¿cómo es posible que ante todo este sufrimiento que estás pasando, tu respuesta sea: es porque Dios me ama? Pero esa es la verdad. Por amor, Dios interviene. No nos deja avanzar, no nos deja continuar. Sabe que somos necios, sabe que somos altivos, sabe que cuando el ser humano se propone algo, no hay nada ni nadie que lo pueda desistir de dejar de hacer lo que se propuso hacer, y únicamente es Dios el que puede detenerlo por amor, porque sabe lo destructivo que es si continuamos en ese camino. Y Pablo entonces fue humillado
fue subajado de la gloria que tenía, tuvo que ir hasta el suelo, tuvo que reconocer la débil construcción que él pensaba que era muy fuerte, fue derribado, y al estar derribado permitió entonces que viniera la piedra angular a posicionarse como cimiento de su vida. ¿Qué es la piedra angular? Acompáñame por favor, Hechos 4:11. ¿Qué es esta piedra angular? ¿Qué es lo que Dios vino a golpear en la vida de Saulo y arrasó el cimiento para traer un nuevo cimiento? Hechos 4:11 nos dice lo siguiente. ¿Me ayudas a leerlo? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesucristo es la piedra angular. Saulo no la tenía. Tenía otros cimientos de los cuales se enorgullecía. Y Dios dijo, no, vengo a remover. Y arrasó, para que entonces en la humillación, en esos momentos de ceguera, en esos momentos de ¿dónde está la gloria de Saulo?, entonces comenzara a remover y poner la piedra angular sobre la cual iba a venir la reconstrucción que Dios quería hacer en su vida. El nuevo cimiento en la reconstrucción de Pablo le iba a permitir edificar correctamente. El nuevo cimiento en la vida de Pablo le iba a dar la fortaleza para poder superar todo padecimiento. Y acompáñame a ver cuál es este cimiento que Pablo puso. Vamos ahora a Hechos capítulo 22, versículo 12 en adelante. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Saulo fue detenido por Jesucristo de su necio y altivo intento de edificar su vida. Y Jesucristo es el único que vino a remover el pecado en la vida de Saulo. Y es el único que puede seguir removiendo toda aquella construcción inservible en la vida de Pablo. Y se bautizó, arrepintiéndose de sus pecados y recibiendo el perdón y la limpieza que solamente en Jesucristo es posible. Y se levantó y continuó. Dios iba a seguir trabajando en su vida, porque había todavía cosas que remover en la vida de Pablo. ¿Y de qué manera es entonces que Dios siguió removiendo todo lo inservible de la vida de Pablo? ¿De qué manera es que Dios en tu vida y en la mía sigue removiendo todo lo inservible que todavía nosotros tenemos edificados? Lo hace a través de lo que la Biblia le llama el quebrantamiento. La manera en la que Dios, conociendo nuestros planos, conociendo nuestra construcción, sabiendo la necesidad de remover, la manera en la que continúa removiendo es a través del quebrantamiento. Y tenemos que estudiar qué es el quebrantamiento. ¿Por qué? Porque si esta es la manera en la que Dios remueve, yo lo quiero, no sé tu caso, yo lo quiero. ¿Por qué? Porque si no hay quebrantamiento, no va a haber demolición. Y si no hay demolición, no va a ser removido absolutamente nada. Así que vamos brevemente a ver qué es el quebrantamiento. Acompáñame al libro de Isaías, capítulo 57. Isaías 57, versículo 15.
Isaías 57:15. ¿Qué es esto del quebrantamiento? Dice la palabra del Señor: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Nos urge quebrantarnos, porque Dios no nos recibe. Y ese es el problema que nosotros podemos tener, porque básicamente el quebrantamiento tiene dos elementos muy importantes. El primero de ellos es que la persona esté convencida de la grandeza, de la gloria y del poder de Dios. Que la persona esté convencida del poder de Dios para remover. Que no cuestionemos a Dios. Que no vengamos un domingo y digamos: sí, Dios, creo en ti, y al día siguiente, escuchando las noticias, nos dicen información que comienzan a traer dudas y decimos: ah, caray, pues a mí se me hace que Dios no es como yo había pensado. No. El quebrantamiento necesita que estemos convencidos de la grandeza y de la gloria de nuestro Dios. Y eso es lo que el enemigo viene a robarnos. Vienen otras enseñanzas en las cuales nos meten dudas. No. El quebrantado y humilde de corazón está convencido de quién es Dios. Pero hay una segunda parte. Y la segunda parte es que la persona tiene que estar convencida de su debilidad. Tiene que estar convencida de su enorme necesidad de Dios. Si la persona no está convencida de su debilidad y sigue pensando que es fuerte en sus propias fuerzas o capaz en sus propias capacidades, no hay quebrantamiento. Entonces los elementos para el quebrantamiento es que la persona tenga esta certeza de quién es Dios y tenga esta certeza de su enorme necesidad y debilidad que tiene. Pero aquí hay un problema, porque muchos pueden reconocer la soberanía de Dios, pero no reconocen su impotencia. No reconocen y pueden inclusive hasta mofarse y decir: bueno, es que he sido tan bendecido por Dios que la verdad no me hace falta nada. Dios, yo creo en ti, creo en tu grandeza, pero no necesito, estoy bien. Gracias por lo que me has dado. Realmente en la iglesia me piden quebrantarme, pero no tengo de qué quebrantarme. La verdad, al contrario, de mi boca sale gracias, 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 gracias. Y créeme, el quebrantado y humilde de corazón comienza a ir de estas capas superficiales a descender y a descender y a descender hasta que llega a la verdadera necesidad de un corazón que no puede esconderse y dice: necesito de ti. Gracias por todo lo que me has dado, que en verdad estoy agradecido, pero realmente mi corazón sigue anhelando más de ti. Muchos pueden creer en el quebrantamiento porque vienen afligidos, porque los golpes de la vida les han dado duro, porque han intentado tantas cosas y no les han funcionado y ha venido amargura y decepción y dolor. Y de pronto alguien los invita a la iglesia y llegan y comienzan a escuchar el mensaje de Jesucristo y dicen: yo me tomo de ese mensaje, yo vengo afligido, yo vengo afligida, ya estoy cansado de esta vida. Si ustedes me están ofreciendo eso, yo lo quiero, yo lo tomo. Y comienzan a salir lágrimas de los ojos y comienza la persona como una especie de catarsis a liberarse y a desahogarse, y después de que llora se levanta y dice: wow, siento como que me han quitado un peso de encima, me siento tan ligero, ¿verdad? Wow, esto es muy bonito. Pero sale, y en el momento en el que sale comienza una vez más a sentirse fuerte y se olvida del quebrantamiento. Este tipo de quebrantamiento es como una especie de válvula de escape
en donde simplemente llega un momento en el que explota y lloramos y pensamos que porque lloramos ya nos quebrantamos. No, el quebrantamiento es más profundo. ¿Cuál es entonces el verdadero quebrantamiento? Mira, en el verdadero quebrantamiento sí puede haber llanto, puede haber clamor, pero el verdadero quebrantamiento tiene que ser guiado por Dios, porque Él es el único que puede remover todo lo que se puede quedar si nosotros no hemos sido quebrantados verdaderamente. Si nosotros simplemente nos desahogamos de las presiones de la vida, eso no es quebrantamiento. Quebrantamiento es cuando tú vienes, reconoces la grandeza de Dios, de tal manera que caes delante de Él de rodillas y dices: Dios, tú eres grande, soberano, y yo mira lo que soy, débil, indefenso, ignorante, necesito de ti. Y entonces en esa combinación Dios viene y toma tu vida y comienza a guiarte y comienza a revelarte cosas que tú no sabías y que no hubieras sabido si no hubiese sido quebrantado. Dios comienza a ablandar el corazón y la mente y comienza a poner el dedo en la llaga. Y ese es el problema, que no nos gusta que pongan el dedo en la llaga y venimos delante de Dios y superficialmente lo adoramos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Dios pone el dedo en la llaga, nos escudamos. Dios viene a poner el dedo en la llaga, viene a donde está suturando la herida, viene a donde está la pudrición en nuestra vida, la quiere sanar, la quiere limpiar, pero nosotros nos aferramos a estarla cubriendo y que no la toque porque duele, sí. Pero es necesario que Dios la tome y que nos duele y que admitamos. ¿Para qué? Para que venga sanidad, para que pueda remover. Entonces el verdadero quebrantamiento nos ayuda a que salgamos de los lugares en donde nos aferramos a escondernos. El verdadero quebrantamiento saca a la luz lo que nosotros nos hemos aferrado a esconder, lo que hay en el corazón, lo que hay en la mente. Y es el poder de Dios que cuando salen esos pensamientos, ¡fum!, los arrasa. Pero si no los dejas salir, no va a pasar nada. Si tú llegas nada más a ese momento en el que ya sabes que Dios te está apuntando en donde está el problema y tú te levantas y te justificas, vuelves a levantar la necedad, vuelves a levantar la altivez y ahí está la fortaleza bien protegida. Pero si tú decides ser quebrantado, dejas que Dios entre y que Dios saque a la luz lo que tú te has aferrado a esconder, y que cuando salga a la luz, sí, venga a avergonzarnos, venga a ponernos en una posición de humillación, en donde entonces Dios puede hacer algo. Mientras tanto Él no puede hacer nada y seguimos escondiendo esas cosas en nuestra vieja y deteriorada construcción. El quebrantamiento nos deja débiles, indefensos, desnudos ante un Dios todopoderoso. Pero ¿cómo duele? ¿Cómo duele? Y aquí es una de las cosas que yo quiero poner de su atención y por eso es que los alerto. Y discúlpenme, hablo de estos medios de comunicación como es el Facebook. ¿Por qué? Porque el Facebook es buenísimo para exaltar el ego, es buenísimo para escondernos, es buenísimo para estar con una fachada de apariencia demostrando algo que no somos. Y estorba el quebrantamiento, estorba lo que Dios quiere hacer en la vida del hombre y de la mujer. El verdadero quebrantamiento no sucede nada más cuando las circunstancias adversas nos llevan a quebrantarnos. El quebrantamiento puede suceder todos los días que nos presentamos delante de Dios. Acompáñame al Salmo 93, tengo que apurarme. Salmo 93 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Este es nuestro Dios. Dios quiere el quebrantamiento. Y por eso es que dice: no hay quebrantamiento, conviértete, porque no te has convertido. De labios para afuera dices que me amas, pero yo no estoy en tu corazón, no estoy en tus decisiones, no soy el primer lugar a donde acudes cuando tienes que tomar una decisión. Entonces conviértete, porque no hay quebrantamiento. ¿Y qué fue lo que pasó en la vida de Pablo que lo ayudó
a ser quebrantado, no nada más en los momentos difíciles, sino a cada instante. Segunda de Corintios 12, 1 en adelante. Pablo escribiendo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué está diciendo Pablo de inicio? Voy a gloriarme, pero puedo gloriarme de las revelaciones que Dios me dio, porque yo pasé revelaciones, pasé algo sorprendente, en el cual, si fue en el cuerpo, no lo sé. No sé si fue algo material. Si fue fuera del cuerpo, es decir, que fue un sueño o una visión, no lo sé. Solamente Dios lo sabe. Lo único que puedo decirles es que fui arrebatado hasta el tercer cielo. Fui a un lugar en el que, créeme, son muy pocos los que han podido ir en vida. Pablo fue uno de ellos. Continuando, versículo 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. ¿Por qué no dijo, ese hombre fui yo? Dice, conozco a ese hombre. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, ¿no sería insensato? Porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Qué está diciendo básicamente? Está diciendo, sí, experimenté algo glorioso que no les es dado experimentar a los hombres. Dios me lo permitió. Y yo podría recurrir a esa revelación gloriosa y gloriarme y presumir y levantarme delante de todos ustedes con altivez diciéndoles, Dios me permitió estar más cerca que ustedes. ¿Por qué? Porque eso era lo que en su tiempo imperaba, y eso es lo que impera el día de hoy, que la iglesia se deja de alguna manera ilusionar o anestesiar por todos estos hombres y mujeres que nos narran de todas sus aventuras y gloria en el Señor. Pablo dice, yo no voy a recurrir a eso. Yo podría venir y hablarles de toda la grandeza que Dios me dio, pero no conviene. ¿Por qué? Porque si lo hago me estoy gloriando yo, van a poner su atención en mí y yo no quiero que pongan su atención en mí. Por lo tanto, si me voy a gloriar, va a ser más bien en mis debilidades. Pablo sabiamente aprendió, en lugar de gloriarse de sí mismo y de sus triunfos y de las revelaciones que recibió, gloriarse en sus debilidades, porque eso iba a quitar la atención de él para poner la atención en el único que puede dar vida, en el único que puede perdonar pecados, en el único que puede venir y remover todo lo que está estorbando. Ahora, ¿cómo reaccionó Pablo? Si este es el quebrantamiento que Dios busca en ti y en mí, ¿cómo reaccionó Pablo y cómo debemos reaccionar tú y yo? Vamos a continuar leyendo, pero ahora versículo 7 en adelante. Pablo experimentó estas revelaciones, ¿y qué nos dice? Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
¿Puedes ver la respuesta de Pablo? ¿Puedes darte cuenta por qué esta obra de demolición que Dios hizo en la vida de Pablo es algo tan poderoso que el día de hoy sigue inspirándonos y motivándonos a ir a la verdadera reconstrucción que Dios quiere hacer? Esto que para el oído de alguien que tiene la necedad y la altivez muy alta, esto para el oído de alguien que tiene su mente llena de pensamientos tóxicos, parece una locura. ¿Cómo? Tener no tan solo contentamiento, sino tener gozo por las debilidades, por las afrentas, por las necesidades, por las persecuciones y por las angustias. Eso es una locura. Con permiso, tengo cosas más importantes que hacer que estar con todos ustedes, bola de perdedores. Sigan con esa enseñanza, síganse gozando de las pruebas y las dificultades. Allá ustedes. De veras, para alguien que tiene el muro de la necedad y de la altivez y su mente llena de pensamientos tóxicos, se le hace una locura esto. No lo puede entender, no lo puede digerir, pero esto no es una locura para el que tiene una actitud de quebrantamiento. No es una locura para el quebrantado y para el humilde de corazón. El quebrantado y humilde de corazón es aquel o aquella persona que no deja que pase un solo día sin que la demoledora de Dios actúe en tu vida. El quebrantado es aquel que no deja que pase un día, que se levanta en la mañana y dice: Dios, examina mis pensamientos, examina mis intenciones, examina mis emociones, examina mis actos. Saca a la luz, Dios, yo no puedo ver, yo estoy ciego, yo corro fácilmente a exaltarme, yo corro a presentar mis mejores credenciales, yo corro para poner toda esta apariencia. Dios, saca a la luz la verdad. Pero estamos tan ocupados, se nos hace tarde para el trabajo y nos levantamos cuando apenas estábamos rascándole a la superficie. Pero aquellos o aquellas que dicen: no me voy a levantar de aquí hasta que se rompa esa capa, hasta que la demoledora de Dios venga y arrase con estos muros. Créeme que este corazón que está seco porque no lo hemos llevado al quebrantamiento constantemente, comienza a quebrantarse y comienzas a llorar y comienzas a gemir. ¿Por qué? Porque te das cuenta de tu condición y te da asco, te da repugnancia, la detestas y la llevas delante de Dios para que Él la arrase. Y entonces cuando te levantas de ahí, te aseguro que fue mucho más tu experiencia que algo superficial, y viene a aterrizar a cambios de conducta profundos en los cuales se ven reflejados en tus acciones y en tu actuar con los demás. No es apariencia. Llegas a tu casa y te dicen: mamá, oye, papá es diferente, hay algo diferente, ya no es el mismo. Llegan tus amigas: oye, ¿ya te fijaste? Ella ya no es la misma. Ya. ¿Por qué? Porque estamos llegando a esos niveles en donde está siendo removido lo inservible, en donde ya no estás permitiendo que seas moldeado por la manera en la que este mundo se afana en construir. En este mundo, cuando tú te reúnes, las reuniones sociales y a las pláticas a las que acuden y a los chistes de doble sentido que recurren, y todo, de repente llega algo que empieza ya y te lo quita. Y cuando te lo quita, créeme, dices: me glorío en mis debilidades, me gozo. ¿Por qué? Porque cuando soy débil es la única forma en la que puedo experimentar el poder de Dios. Y la pregunta que yo te quiero hacer es: ¿cómo quieres seguir construyendo tu vida? Si tú te aferras a seguir construyendo en tus fuerzas, es limitada nuestras fuerzas. Pero los materiales que Dios usa en la reconstrucción de una vida son indestructibles.
Pon atención a lo siguiente: los materiales que Dios quiere utilizar en la reconstrucción de tu vida y en la mía son indestructibles, de tal manera que ninguna afrenta, ningún problema, ninguna dificultad van a venir a tambalear lo que Dios está construyendo, porque es indestructible. ¿Puedes ver la enorme diferencia? Cuando alguien está viviendo en el quebrantamiento, es más fuerte. Su construcción es más fuerte. El cimiento es la piedra angular, es Jesucristo. Todo lo que levantas permanece firme y ninguna circunstancia, por difícil, la mueve. Cuando antes tú te obstinabas en levantar con tus materiales una construcción débil y que se tambaleaba, y venía cualquier problemita y ¡pum!, te sacudía y llorabas y te dolía. Pero ahora, por el quebrantamiento, Dios está levantando una estructura que no la mueven las dificultades y los problemas. Acompáñame a Filipenses, ya para terminar, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Este es Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Puedes ver la preciosa reconstrucción que Dios hizo en la vida de este hombre? No es un orate, no es alguien que una mente, ¿verdad?, llena de necedad y altivez podía cuestionar y decir perdió la cabeza. No, es un hombre que sabía muy bien lo que estaba diciendo. Y él decía: el corazón quebrantado permite el que Dios remueva todo lo que estorba, de tal manera que no hay nada, absolutamente nada aquí en la tierra que me gane más que lo que me espera allá en el cielo. Dios quitó todo lo que yo podía tener de aprecio, de apego a las cosas materiales. Lo arrasó, se lo llevó. No siento ni una pizca de deseo de atención por todo esto vano y material que la Biblia dice que se va a ir. Mi anhelo y mi deseo es ahora en mi hogar celestial, la construcción que Dios está levantando en el cielo, para donde yo voy, de tal manera que no me importa nada de lo que pase aquí en la tierra. No me importa ser llevado a prisión, ser azotado, haber naufragado, haber pasado hambres, haber sido apedreado. No me importa nada de eso, porque nada ni nadie quita mi vista de la construcción que Dios está haciendo por mí cuando llegue a su gloria. Tengamos a Jesucristo como nuestro anhelo. En los momentos difíciles que estemos pasando, no pienses en el problema. No pienses en lo difícil que es. Ya lo estudiamos, los científicos ya se dieron cuenta. Una mente que se queda atorada en el problema se esclaviza. No, piensa en la solución. Piensa, salte del problema. Piensa en Jesucristo. Piensa en lo que Él está haciendo. Piensa en lo que Él está preparando. Levántate de esa problemática que tienes y continúa adelante peleando esta batalla. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando cuánto nos es necesario padecer por llevar el nombre de Jesucristo. Pero un día, esta construcción inservible va a ser arrasada y vamos a ser revestidos de una construcción eterna y glorificada. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Bendito Dios, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Dios, qué manera más clara, Señor, de poder ejemplificar este mensaje. Cuando en estos mismos momentos analizo mi mente y mi corazón. Mi mente y mi corazón, Señor, me están diciendo que no estuve en mis mejores momentos para predicar tu palabra. Que había cosas en mi mente que me estaban, mi Dios, viniendo a inquietar. Y avanzaba en el mensaje con esta inquietud, Señor, de que no sentía lo que otras veces siento en esa libertad de predicar tu palabra. Pero Dios, yo lo entiendo ahora.
es que no es en mis fuerzas, no es en mi capacidad, no son en mis habilidades, Dios, es en el poder tuyo. Y tú me has demostrado una vez más, mi Dios, que yo aquí nada más soy, mi Dios, un mensajero, que yo no debo de estorbar, mi Dios, que eres tú el que has tomado este vaso, Señor, de barro, y has permitido, mi Dios, que sea utilizado para llevar tu palabra. Y lo importante es que haya caído en el corazón y en la mente de mis hermanos y de mis hermanas, y que haya llegado a hacer algo que yo no podía hacer por mucha elocuencia que yo trajera en el mensaje. Es algo que no me corresponde a mí, es algo que solo te corresponde a ti hacer en ellos, porque la gloria es para ti, no es para mí. Tú eres, mi Dios, el que ellos tienen que ver, que no me vean a mí, Señor, que te vean a ti, Señor, haciendo esta obra preciosa de reconstrucción en la vida de cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.